Hola a todos y bienvenidos a este breve curso sobre el sacramento de la unción de los enfermos, junto con el otro curso sobre el sacramento de la reconciliación. Completamos la mirada general de los así llamados sacramentos de curación, que es la penitencia y la unción de los enfermos. Para los que nos siguen por YouTube, es un curso que fue dado a los en preparación al diaconato permanente de la diócesis de Comodoro Rivadavia, pero puede servir a todos para un crecimiento, un conocimiento y un crecimiento espiritual sobre estos dos sacramentos. Bueno, en concreto, ahora veremos el sacramento de la unción de los enfermos. Como siempre, iniciamos eh, ilustrando una bibliografía de base, así, documentos y estudios que se refieren a este sacramento. No voy a leer todos, no comentar todos. Bueno, está aquí. Pueden hacer tranquilamente pausa del video. Espera que acá está tapando un poquito. Y ver con calma estos textos de referencia, ¿no? La mayoría son textos del magisterio de la iglesia, oficiales de la iglesia. Solo destacaría eh, esa carta de Juan Pablo II, carta apostólica Salvifici Doloris, sobre el sentido cristiano del sufrimiento. Dolor salvífico sería en español. Bueno, después está el Catecismo de la Iglesia Católica, el prenotanda del ritual. Los prenotandas son las introducciones que están al comienzo de los rituales. Cada sacramento tiene su ritual y la iglesia, cuando publica el ritual, hace toda una introducción muy linda, teológica, litúrgica, profundizando todo el sentido del sacramento. Entonces ya es un resumen muy, muy válido, detallado, que teniendo eso ya tendríamos toda la mirada poco completa del sacramento. Bueno, están los mensajes del Papa Francisco para las Jornadas Mundiales del Enfermo. Cada año hace un mensaje, toca un tema, un enfoque. Son muy lindos también. Y este último libro que hemos usado también para el sacramento de la reconciliación, de Gonzalo Flores, es muy válido, es un estudio extenso, muchas páginas, pero es un libro de referencia. Y acá dejo también un enlace de la página de merkaba.org, que es una página donde se encuentra muchísimo, como una biblioteca virtual. Y hay este link que referencia a la unción de los enfermos. Recuerdo que este PowerPoint con todo lo que usé para este video estará disponible para descargar en la descripción del último video. Así también está disponible material en la descripción del tercer video del sacramento de la penitencia y para la unción de los enfermos en el segundo video, que es el último. También con algunos de los de esas referencias bibliográficas también para descargar. Pero pueden buscar tranquilamente en internet, se encuentra todo en PDF. Bueno, el percurso que vamos a hacer haremos una breve introducción, después presupuestos antropológicos del sacramento, de la unción de los enfermos, luego fundamentos bíblicos del sacramento,
Después una breve historia del desarrollo de ese sacramento. Siempre es iluminante recorrer un poquito cómo fue vivido durante los siglos. Por supuesto no podemos hacer todo, solamente las ideas, los puntos fundamentales, ¿no?, en que se resaltaron durante los varios periodos históricos. Y para concluir, unas reflexiones teológicas y perspectivas pastorales. Entonces, en ese primer encuentro, llegamos hasta terminar la parte bíblica y después el otro video concluimos con el desarrollo histórico del sacramento y la parte pastoral. Bien, entonces, empezamos con nuestra introducción. Siempre echando una mirada así general, al punto de vista más pastoral y de la percepción de la gente sobre el sacramento de la unción. Hoy encontramos el sacramento de la unción en un total aislamiento de la vida sacramental, es decir, al margen un poco de la vida sacramental, como si no tuviera sentido sino en el momento en que la persona está próxima a morir. Vamos a ver que se cambió muchísimo, ¿no?, en la mirada de la Iglesia sobre este sacramento. Antes, de hecho, se llamaba extrema unción. Y todavía queda en la mentalidad común esta extrema unción porque se da en el momento extremo de la vida, es decir, cerca de la muerte, con todo lo que esto comporta. Entonces, el sacramento, por esta herencia histórica, llamamos así, sobre la manera de vivirlo, quedó al margen así de los otros sacramentos. Parece que los otros sacramentos son para la vida y este quedó en referencia a la muerte, al final de la vida. Este aspecto queda también, pero no es el único. Por eso, entonces, ese sacramento no gode de mucha simpatía da parte del pueblo, y tiene una natural resistencia a solicitarlo, a no ser que se trate de una enfermedad grave e irremediable. Esa resistencia a solicitarlo también por esa mentalidad que heredamos de la unión del sacramento con la muerte. Entonces parece cuando se llama el sacerdote para la unción de los enfermos, es como un augurio de muerte, es como anunciar que no tiene más remedio. Entonces por eso muchos prefieren que la persona todavía existe, no hay muchos, digo que es todos, pero está cambiando mucho, pero existe todavía. Entonces mejor que sea inconsciente, ¿no?, y que recibe ese sacramento cuando ya no, porque parece que la persona le va a dar miedo en ese sentido. Y muchos ni llaman porque, bueno, por la pérdida de una relación con la vida sacramental, tal vez muchos ni se acercan ni llaman para que el enfermo reciba ese sacramento. En cuanto al efecto de la unción sobre el enfermo, queda muy desvirtuado. A menudo se vive el sacramento en situaciones de extrema gravedad sin la participación del enfermo. Veremos que lo ideal sería que el enfermo lo viva conscientemente, con fe, acompañado por la comunidad, ¿no? Veremos al final esas indicaciones pastorales. Entonces, el hecho que, por ejemplo, reciba en un estado de extrema de enfermedad grave, muchas veces inconsciente, no da la posibilidad que se viva
que el enfermo participe con todo su ser, ¿no? Psíquico y espiritualmente a este sacramento. Entonces, eso es un poquito la situación actual del sacramento de la unción de los enfermos. Bien, si esta un poquito nuestra mirada, la mirada de quien está asistiendo el video, esperamos que este breve curso nos pueda un poco dar profundidad, ¿no? Y alejar de nuestra mirada un poco esta herencia que hemos recibido sobre este sacramento. Bien. Por eso la necesidad de, decía de otra palabra, de replantear su razón de ser, a fin de realizar una reidentificación y reubicación del mismo a raíz de la antropología que implica su sentido teológico y pedagógico. Bueno, ahí hay un ID un poco de más. Entonces, esa es un poquito la necesidad de profundizar, de estudiar, de madurar sobre este sacramento para poderlo vivir mejor, ¿no? Dicho en palabras sencillas. Entonces, otro punto de la introducción muy importante es dónde se ubica el sacramento. El sacramento de la unción se inserta en el terreno del sufrimiento humano, que es muy vasto y poliédrico, se dice así, ¿no? Se puede ver de muchísimos puntos de vista. Muy vasto, variado y pluridimensional. El hombre sufre de modos diversos, no siempre considerado por la medicina. El sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. Entonces, una cosa importante que subraya esta breve introducción. El sufrimiento es algo más amplio que la enfermedad. Una misma enfermedad, uno puede vivirla, sufrirla, padecerla y también elaborarla, llamamos así, metabolizarla de forma muy distintas. Entonces, tendremos que ver un poquito en esta introducción qué es el sufrimiento cuando se habla de sufrimiento. Esa manera compleja de vivir el dolor y la enfermedad. Muchas veces no considerado por la medicina. A veces la medicina trata los síntomas de una disfunción física o las causas cuando encontramos así un buen médico, un buen diagnóstico. Pero normalmente toda la parte de sufrimiento del paciente, y ahora veremos por qué, especialmente lo que se refiere a la parte espiritual, queda al margen. La medicina muchas veces no considera eso, tenemos que ir más hacia la psicología, pero que tiene también sus límites. Bueno, entonces intentaremos de ver más en detalle esta dimensión, ¿no?, del ser humano donde se inserta lo que llamamos la enfermedad, ¿no? Y veremos también qué entendemos por eso. Seguimos. Hablar de sufrimiento hay que distinguirlo del dolor. El sufrimiento contiene una dimensión psicológica y espiritual que se añade al dolor físico. Vemos las tres ideas de esa breve introducción, después podemos comentar. Entonces,
si bien el dolor tiene origen físico, el sufrimiento atraviesa toda la estructura antropológica del ser humano, atraviesa todo el ser. ¿Ah? Lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Entonces, muchas veces se distingue dolor y sufrimiento para, principalmente cuando se estudia, para identificar esta doble dimensión del ser humano, ¿no? La parte física y la parte espiritual, llamamos así, o psíquico-espiritual. Entonces, el dolor físico se hace referencia más directa a lo físico, el dolor al físico, al sufrimiento, cómo la persona vive ese dolor físico, cómo qué mirada tiene, cómo lo padece y cómo saca también de ahí, ¿no?, su madurez y su crecimiento. Pero a veces los dos conceptos son usados como sinónimos. ¿Ah? Puedo decir, sufro en el cuerpo, sufro en el alma, el dolor del cuerpo, el dolor del alma. Por eso, bueno, también en los textos se distingue esta similitud de los conceptos. ¿Ah? A veces también se llama, ¿no?, sufrimiento moral, dolor moral, sufrimiento del alma, dolor del alma. Bueno, importante es que del contexto se puede distinguir a qué se refiere, ¿no?, si el cuerpo o la parte anímica de la persona. Bueno, entremos un poquito más en detalle sobre eso. Entonces, tenemos esa tríplice dimensión del dolor que se refiere a esta unidad que somos del cuerpo, alma y espíritu. Dice así, alma en griego se dice psique, entonces del físico, del psíquico y de lo espiritual. Nosotros cuando estudiamos dividimos un poco esas dimensiones para poder ver el detalle, pero es todo el hombre que sufre. ¿Eh? Un dolor físico pasa por lo psíquico y pasa por lo espiritual. Cuando hablamos de espiritual, tal vez no se entiende mucho, significa el sentido que se da. Ahí. La mirada que se tiene sobre esa situación de enfermedad. No solamente un patir, ¿no?, un sufrir, de manera pasiva lo que está pasando. ¿No? El hombre busca, ¿no?, la gran pregunta que sale de su profundidad cuando sufre es la famosa pregunta, ¿por qué? O también la otra pregunta de sentido, ¿para qué? ¿Para qué eso? ¿No? ¿A dónde me lleva? ¿Hacia dónde voy con ese dolor físico que estoy viviendo? ¿Ah? Y que la parte solo psíquica queda con una gran, ¿no?, muchas veces estrellada delante de este muro sobre el sentido de dolor. Solo la trascendencia espiritual, la grandeza espiritual del hombre, que mira desde por encima de su físico, de su psíquico, podemos decir así, puede encontrar la luz sobre ese dolor y transformarlo, en el sentido, transformarlo en la manera de vivirlo, bueno, por esa, llamamos así, capacidad espiritual, ¿no?, facultad espiritual que nos fue donada a imagen de nuestro Creador. Entonces, bueno, para concluir, esa distinción de cómo el hombre sufre nos hace ver esta doble dimensión del humano, ¿no? Indica el elemento corporal y espiritual, pasando por lo psíquico, que es donde un poco se encuentran esas dos dimensiones, y
como el inmediato directo sujeto del sufrimiento. Entonces hay un sujeto, un ser humano, en que vive el dolor en estas dimensiones. Bien, seguimos. Entonces, eso era un poquito para introducir, ¿no? Esta temática del sacramento de la unción, pero que se inserta en una realidad muy concreta, profunda y que toca a todos, podemos decir, sobre el dolor y el sufrimiento. Bajamos un poquito ahora una mirada un poco más teológica o filosófica o antropológica sobre esta realidad del sufrimiento, del dolor del hombre. Presupuestos antropológicos. El primero presupuesto es la limitación inherente a la naturaleza humana. Podríamos dar por sentado, pero dejamos bien evidenciado acá en nuestro camino, nuestro percurso. Bueno, el ser humano es un ser finito, limitado. Y esto no es fácil de asumir, aunque uno sabe que un día moriremos, uno sabe que la naturaleza humana se deteriora, se gasta, que somos limitados, que no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, que no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, que no podemos, bueno, y eso en todos los campos, físico y también espiritual. Pero asumir, es que aceptar tiene un sentido pasivo muchas veces de resignación, ¿no? Asumir esa realidad es asumir el humano, es más bien tener conciencia de lo que somos, de quién somos, porque muchas veces tenemos un delirio, llamamos así, de omnipotencia, de inmortalidad, que está en el espíritu humano, que está, ¿no? Dios nos creó con un deseo de infinito, con un deseo de vida y vida que no termina, un deseo de plenitud. Pero a la vez parece que todo eso choca con, si lo reducimos, ¿no? Solamente a lo terrenal, llamamos así, choca con nuestra finitud, choca con nuestros límites. Y si vemos que si esa plenitud, ese cumplimiento es buscado solamente en lo material, llamamos, hay un choque muy grande en la realidad limitada del hombre que nunca puede como realizarse en ese sentido. Entonces, acá, ¿qué es la finitud? ¿No? Tiene como consecuencia el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Somos frágiles, podemos fallar, estamos expuestos a diversas situaciones donde nos muestra estos límites, ¿no? Y que somos finitos y que fallamos y que somos vulnerables, sujetos a un accidente, a que todo puede cambiar en un minuto, a la precariedad de la salud, de la situación misma. Bueno, un poco nos está recordando esta pandemia. Bien, entonces eso es un dato. No es que estamos, a veces, tal vez nos pone triste eso y preferimos no pensar, pero es un dato que estamos experimentando todos los días, hasta los momentos más extremos cuando experimentaremos a finitud, ¿no? Finitud de sentido no absoluto, pero del ser encarnado, la experimentaremos hasta su límite, ¿no? Que es la muerte física.
Todo eso nos hace eh, considerar nuestra corporeidad, ¿no? Somos seres encarnados, espíritus encarnados, llamamos así. No es que tenemos un cuerpo, sino que somos nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo, ese cuerpo limitado, ese cuerpo en que somos, en que está nuestro ser, que es nuestro ser, ese cuerpo finito, eh, es a partir del cual nosotros entramos en relación con el mundo, con los demás, y también con Dios, llamamos así, ¿no? En nuestro credo no tenemos momento de profundizar, profesamos, creo, en la resurrección de la carne. ¿Ah? Después podemos hacer un curso sobre eso. Pero entonces la enfermedad afecta al hombre en su unidad corpórea espiritual. Todo lo que es corpóreo de alguna manera se refleja en lo espiritual y todo lo que es espiritual se refleja en el corpóreo. Somos nuestro cuerpo y este cuerpo, a través de ese cuerpo, que manifiesta, ¿no?, nuestros límites y a la vez es la única posibilidad de existencia. No vivimos telepáticamente, no vivimos así de manera desencarnada, pero a través de él es también donde el hombre llega a profundidades, llamamos así, y madurez espiritual. Y a través del espíritu también vive sus relaciones, sus expresa también en su cuerpo. Interesante, por ejemplo, solo una nota, ver en los santos que los grandes santos, todos los santos tuvieron una unión espiritual con Dios tan grande y algunas veces la semejanza con Cristo fue tan evidente que hasta físicamente se manifestaron eso. Por ejemplo, el signo de las llagas, ¿no?, que tuvieron muchísimos santos, San Francisco de Asís, Padre Pío y muchos otros, que también físicamente sufrieron, vivieron esa transformación que habían vivido del espíritu. Eso para indicar esta unidad. Es decir, que el cuerpo no es algo así como hubo en la historia, también dentro de la historia de la iglesia, una visión negativa, como decía Platón, la prisión del alma, como algo que pesa para el alma, algo que tenemos que deshacerlo porque lo importante es el alma. No. Si la vida de fe es una anticipación del reino, ya ahora yo vivo con mi cuerpo, en mi cuerpo, a través de mi cuerpo. Y eso veremos qué consecuencias tiene también para vivir el sacramento de la unción, ¿no?, y la enfermedad. Bien, la enfermedad es una situación esencial de la vida humana. Entonces, como solo para redondear un poquito lo que hemos dicho en el primer punto, es parte. ¿En qué sentido? De alguna manera, la enfermedad en el ser humano experimenta un cambio, ¿no?, un biológico, pero un cambio en el sentido desarmónico, una desarmonía psicofísica, ¿no?, una fragilidad. Y es la expresión de este ser limitado, ¿no? Cuando llega la enfermedad, vemos esta herida no solamente en el cuerpo, sino también como el hombre empieza a verse a sí mismo. Por eso dice acá el primero, una herida en la personalidad total del ser humano. Veremos más adelante muchas conversiones, muchos cambios de mirada humano y espiritual se dieron dentro de una
de una enfermedad, ¿no? De una situación de fragilidad. Muchas conversiones. Bien, por eso puede tornarse una escuela de vida. La enfermedad constituye un encuentro radical con uno mismo. Muchas veces en aquel momento se abren nuestros ojos y nos damos cuenta, tal vez, sobre otra mirada de la vida, sobre otras prioridades, en que había fundado mis proyectos, mi existencia. Bueno, la enfermedad cambia muchísimo toda esa realidad. Bueno, y abre nuevos horizontes del ser en el ser. Interesante. Abre nuevos horizontes del ser en el ser. Enfermedad. Ahora, con esta enfermedad, yo estoy experimentando se abre una existencia nueva, una manera de ser distinta. Después, dependiendo cómo se vive, puede ser peor o mejor, podemos decir así, para un crecimiento o para un cierre, llamamos. Bien. Entonces, vemos un poquito ahora, siguiendo este tercer punto, la enfermedad o el sufrimiento, en qué va a tocar hablábamos de un cambio biológico, ¿no? De una desarmonía que abre a posibilidades diversas, pero vemos un poco todo lo que cambia el sufrimiento o la enfermedad. Todo dolor o todo sufrimiento, ahora usamos un poco como sinónimos, supone una crisis, una transformación profunda de la persona, dependiendo la gravedad del dolor, ¿no? Si hablamos, no es una cosa es así, un rasguño en la rodilla, otra cosa es un cáncer, ¿no? Hablamos de algo, de un dolor serio, donde un poco toda la persona, como decíamos, viene involucrada. Todo dolor supone una crisis, una transformación. Se pasa de una situación a otra por un proceso de ruptura, pérdida y hallazgo. Ese último punto es importante porque parece que la situación de enfermedad y dolor me hace solo una pérdida. Esta es una parte grande, pero una parte igualmente grande y tal vez más profunda y con más sentido de la vida anterior, de la vida con salud, se puede encontrar en ese proceso de transformación. Bueno, entonces vemos primero la parte de ruptura, de pérdida, porque es la primera parte que se experimenta, la parte más evidente, aunque es importante no quedarse ahí. Bien. El dolor es la experiencia angustiosa de una ausencia. Pues veremos que también puede ser de una presencia, de una ausencia en relación al estado anterior, porque estaba en un estado de salud y ahora hubo una ausencia de salud, que llamamos enfermedad, una ruptura, una pérdida de un estado, de una situación. Entonces, ¿qué afecta esta ausencia? Entonces, acá ahora ponemos siempre la palabra rompe porque hemos dicho que es una ruptura de ¿no? En relación a la situación anterior. Entonces, el dolor rompe nuestras relaciones. La relación con el mundo, la relación con los afectos, la relación con los demás, la relación con la económica, la relación con mis proyectos, la relación con la pareja, con los hijos. Después, el dolor rompe nuestros éxitos. Muchos sueños que uno tenía, tal vez es interrumpido o transformado, llamamos así, por esta experiencia del dolor.
El dolor rompe con nuestra confianza en los bienes materiales. A veces uno piensa, ¿no? Se sentía como asegurado, teniendo una estabilidad financiera, una estabilidad económica, un buen crecimiento en ese sentido, pero el dolor, el sufrimiento, la enfermedad nos hace relativizar un poco todo eso. El dolor rompe la fe en nosotros mismos. Poco decíamos antes, muchas veces nos creemos o nos sentimos invencibles, conquistadores del mundo, inmortales, ¿no? Y esta realidad de la enfermedad nos hace tocar con mano, como decíamos, nuestras limitaciones. Y uno puede, sea en negativo que en positivo, depende de la mirada como, ¿no? Vemos esta, rompe nuestra fe en nosotros mismos. Tal vez después nos abre para la fe en Dios, más para la fe en Dios. Entonces, ¿no? No es por sí mismo malo esa cosa. El dolor rompe la fe en los demás. Muchas veces el cariño, el afecto, la ayuda, vemos también los demás son impotentes delante, ¿no? De una enfermedad grave. Yo la tengo que pasar. A veces los demás por dentro, en relación a esa situación de enfermedad que uno está viviendo, se alejan, no porque tal vez porque son malos, sino que tal vez porque no ven una, una no veo una manera de cómo acercarse, de qué decir, que no siente pena, lástima de la persona, entonces prefieren alejarse y nosotros perdemos esta fe en nosotros, confianza en nosotros. Podemos ver también de otra manera, ¿no? El dolor por ser traicionado, por ser estafado, por ser, no sé, es un sufrimiento del alma, pero eso también, ese dolor hace perder ¿no? la confianza en los demás. El dolor rompe la fe en la vida. A veces pensamos que la vida, dentro del dolor, que no es justo, que hice de mal para merecer eso, siempre me comporté bien, y llevamos así porque la vida paga de esta manera, entonces la vida es una porquería y muchas veces dentro del dolor tenemos esa mirada, ¿no? Hacia la vida. Rompe con la esperanza, tenemos la esperanza siempre que las cosas mejoren. Es inherente a la naturaleza del hombre, es propio de nosotros, aunque tengamos 90, 100 años, mañana será mejor, mañana cambiará. Muchas veces la enfermedad grave, no el dolor, rompe esta esperanza y uno puede quedar sin esperanza. ¿Ah? El dolor rompe el amor. Podemos ver de muchas maneras, como decíamos antes, el amor hacia los demás, el amor hacia la vida, el amor hacia uno mismo, ¿no? Las relaciones, porque uno piensa si ese límite que está viviendo la enfermedad, como una pérdida de relación, ¿no? Amor, un poco en ese sentido más amplio. Y por último, el dolor rompe la fe en Dios, también para muchos, la confianza en Dios. Entonces, es una situación siempre abierta, en ese sentido el dolor. No es nunca cerrado, depende de dónde va, encauzado, orientado, la persona puede descubrir, reforzar y salir con una experiencia de Dios muy fuerte, como puede cerrarse a Dios y perder, ¿no? La fe a Dios, como si Dios ver como un Dios injusto, como un Dios que es un monstruo, como un Dios que no me escucha en mi dolor, como es que permitió que mi hija muriera, como permitió que este otro hijito me fuera abusado, y dónde estaba Dios. Bueno, son todas preguntas que se hacen dentro de ¿no? del nuestro dolor. Bien,
Después veremos en la parte bíblica la respuesta a eso. Bien, algunas relaciones, entonces esa es la experiencia del dolor. Vemos algunas reacciones al sufrimiento, a la enfermedad, al dolor, algunas respuestas a eso. Entonces, una de las respuestas es la negación, el intentar, por lo que sea posible, no pensar, no hablar. Entonces, aunque puede guardar su dolor, su enfermedad en relación al otro, pero cuando uno sabe, tiene adentro, ¿no? Puede también intentar de una forma de autonegación a sí mismo. Muchas veces, por ejemplo, en el ejemplo del cáncer, a veces la familia nos revela al enfermo, en otros casos el enfermo sabe, nos revela a la familia. Muchas veces es un combate dentro del enfermo mismo, ¿no? De negar su realidad en vez de asumirla. Después, la rebeldía. La rebeldía es la actitud de rechazo, ¿no? De contrario a eso, porque se siente abandonado, porque no se sintió escuchado, sea por los demás, sea por Dios, sea por la vida, sea hay enfermedades que son errores humanos y bueno, causa una rebeldía muy grande, ¿no? Que viene de ese sentido de injusticia. La tristeza, la tristeza que me alejó, ¿no? De mi vida, que me alejó de los demás, que limitó mis sueños o destruyó mis sueños, como decíamos. Alienación es alienación es como la negación, pero proyectado en algo que pueda tapar, llamamos así, el dolor. Uno puede alienarse de manera drogándose con sustancias, puede alienarse en algo que lo haga, bueno, vivir emociones, tener entretenidos sus pensamientos en otras cosas para no estar con su dolor, ¿no? En ese sentido. Bueno, el rechazo de Dios, como habíamos visto. El fatalismo es que todos los males tocan a mí. ¿Qué he hecho para merecer eso? ¿No? El fatalismo es esa persona que se hace como víctima, como si ese mal que está pasando fuera siempre el más grande del mundo, todo el mal del mundo está en las espaldas, ¿no? De la persona. Y después, bueno, otra reacción también es la descubierta de Dios. En esta palabra Dios podemos poner Dios para quien descubre el Dios personal revelado en Jesucristo y también la descubierta de sentido, ¿no? La descubierta de luz, ¿no? De sabiduría dentro de esta situación de dolor. Bueno, otra manera gráfica de expresar esa respuesta al dolor puede ser así, ¿no? De manera general, o puede ser también a través de un camino. Podemos pasar por varias etapas de estas respuestas. No es que la negación o la rebeldía será siempre así. Entonces, en ese cuadrito se expresa un poquito el camino que uno puede hacer dentro de su dolor, dentro de su enfermedad. Es muy personal, con tiempos muy personales, y no todos tienen este éxito de salir. Acá está con bajada y después una subida. Muchos pueden quedar como atrapados en ciertos momentos de ese dolor. Entonces, por ejemplo, delante de la noticia de una enfermedad grave,
la primera reacción es el shock y parálisis. Uno queda como aturdido, no se da cuenta todavía de lo que está pasando. Después es la negación y el rechazo. No, no puede ser, no, eso no puede ser, algo está equivocado, algo no puede acertar que yo tengo, llamamos, ahora hacemos ejemplos un poco drásticos, que tengo 3 meses de vida. Entonces uno se pregunta, por supuesto, hay que averiguar bien si es verdad o no. Entonces el primer momento es ese. Después el enojo, la rebelión, hemos dicho que puede ser sobre eso, ¿no? El por qué a mí, y toda la transformación que está pasando en este momento todas las pérdidas un poco que hemos visto antes, el miedo, ¿no? Y la depresión que lleva a una tristeza, a una tristeza profunda. Después, para salir del pozo, llamamos así, pues que cada uno tiene eso, cada uno tiene sus límites en eso, cada uno tiene sus tiempos. Y después empieza la salida cuando empieza un proceso de aceptación, de asumir esa situación. El perdón, a veces tenemos que perdonar a Dios, tenemos que perdonar a nosotros mismos, porque la vida en ese sentido, porque pensamos que fue una injusticia, que fue un error, que eso no tiene que pasar conmigo, ¿no? Perdón en ese sentido más amplio. La búsqueda de sentido, entonces acá la fe, y acá donde se va a insertar el sacramento, es muy importante. Bueno, y la paz reencontrada. Eso eso es, a nivel pastoral, ahora anticipo un poco el final, es muy importante tener en cuenta en qué momento está viviendo el enfermo. En el ministerio sacerdotal estamos siempre al lado del dolor humano, sea espiritual, físico, bueno, de toda la persona. Y depende del momento en que está pasando, hay que discernir cómo acercar a la persona. Hay momentos en que se necesita solo escuchar, como al comienzo, solo escuchar su negación, solo escuchar su rechazo, solo escuchar su enojo. Porque si vamos a intentando de catequizar, podemos decir así, cómo está enojado con todo, negando todo, revelado con todo, va a rechazar, aunque vamos con las buenas intenciones, y cuando hablamos del amor de Dios, va a rechazar. Entonces tal vez ese momento solo de escucharlo, estar a su lado. Después hay un momento en que está más abierto, en que bajó un poco su enojo, y ahí podemos tal vez empezar a hablarle de otra manera, acompañarle. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta ese proceso, llamamos así, el momento en que está viviendo el enfermo para poder acercarnos. Bien, bueno, entonces, para terminar, podemos decir así, terminar esta parte antropológica, decimos así: la situación de enfermedad es una nueva forma de existencia frente a la ausencia, frente a la pérdida, frente al abandono, llamamos así. Abandono de la salud, abandono de los demás, es un sinónimo de lo que decíamos antes. Esa situación es una situación muchas veces de soledad frente al antiguo mundo de relaciones, ¿no? Eso para resumir lo que hemos dicho antes. Bueno, hay una conciencia de ser una carga para los demás dependiendo de la situación en que está. Respuesta del sentido de la vida de sí mismo, de los demás y de Dios, ¿no? Pues se pone en una situación de porqué, de búsqueda. Entonces no solo de un fatalismo, de un victimismo, sino que también es un momento de abertura, llamamos así. Entonces la realidad de la enfermedad nos abre todo este horizonte nuevo,
como decíamos, depende de cómo va encauzado, puede ir en una dirección o en otra. En ese sentido, el sacramento, vamos anticipando solo algunas cositas, después veremos con más en detalle. El sacramento es vivido dentro de esa situación de abandono como una presencia de Dios, del ministro, de la comunidad, de los hermanos. Bueno, soledad acompañado. Dentro de la soledad, bueno, acompañamiento. El no sentido que uno ve presentándole, ¿no?, la gracia del sacramento, el sentido de la fe, el poder trascender, ¿no?, mirar desde lo alto la situación que está viviendo, bueno, da sentido. Dentro de la angustia, el consuelo, la desesperanza de la enfermedad, del dolor, la esperanza que da el sacramento, y veremos todo lo que incluye en esa esperanza. Bueno, dentro de su pérdida, una experiencia salvífica, de ser encontrado. Veremos eso más adelante. Eso para poner que dentro de la antropología de nuestro ser, tocado por sus límites, ¿no?, el sacramento se inserta como una respuesta, llamamos así, un sentido, una iluminación de esta realidad humana. La experiencia de la gracia, veremos más adelante, bueno, el amor de Dios presente en la fragilidad humana, asume un sentido de esperanza y salvación en el enfermo. Nuestra la gracia, el regalo de estar unido a Dios, ¿no?, a través del sacramento, bueno, asume un sentido de esperanza y salvación en su desesperación humana, en su pérdida humana. La gracia se manifiesta como un fundamento reconciliador. Hemos dicho, si fundamentalmente la enfermedad es una ruptura con los demás, con las relaciones, con la vida, con Dios, conmigo mismo, bueno, la gracia del sacramento, el regalo del sacramento se manifestará como una realidad que une, que reconcilia. Todo eso ahora es solo como un presupuesto que tengamos presente, vamos a ver en nuestra tercera parte. Bien, entonces terminamos esta partecita sobre, ¿no?, nuestro ser limitado, tocado por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento. Pasamos a la parte bíblica. Entonces, el sufrimiento parece ofuscar la obra de Dios, parece. Toda la fe bíblica es una fe que ilumina el dolor, donde la vida brilla en medio de la muerte. En el fondo, llamamos así, no solo la fe bíblica, todas las religiones tienen como, llamamos así, centro esta respuesta al dolor humano. El gran drama, ¿no?, la gran pregunta es sobre eso. El dolor nos puede mostrar el rostro de Dios. La hora más oscura es la que está más cerca del amanecer. Bueno, eso para introducir en esta buena noticia de la Escritura sobre este momento de oscuridad en que el hombre vive, ¿no?, el dolor, la oscuridad del dolor, pero la luz que Dios puso dentro de esta realidad. Bien, empezamos con el Antiguo Testamento, solamente subrayando los puntos fundamentales. Se puede hacer, existe muchísima bibliografía que pueden buscar en internet, busque siempre católicas, el dolor y el sufrimiento en la Escritura, la enfermedad en la Escritura, ¿no? Muchísima bibliografía. Bien. El israelita habla de enfermedad siempre que se halla ante una disminución de la actividad vital o ante cualquier alteración de la integridad corporal o espiritual.
Entonces, la mirada, la antropología bíblica mira siempre al hombre como una unidad. Después con la filosofía griega, esto se dividió mucho la concepción del cuerpo y alma, pero la antropología bíblica ve el ser humano como un ser único. Entonces la enfermedad es vista indistintamente cuando hiere sea el cuerpo que no, el alma. Bien, unas notas de introducción. Entonces, el Antiguo Testamento trata el hombre como un conjunto psicofísico, así queda ahí registrado lo que hemos dicho. La relación entre sufrimiento y mal se identifica en la Biblia, ¿no? Acá introducimos ese otro concepto, ¿no? El concepto de mal. Que se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta ausencia, limitación o distorsión del bien. Entonces hemos dicho, ¿no? El dolor es la gran ausencia, fundamentalmente ausencia de un bien. Entonces, el concepto de mal es referido para indicar esa limitación de bien, de plenitud en la escritura. La realidad del sufrimiento se explica por medio del mal que está siempre referido de alguna manera a un bien que no está. Bien. Antes de bajar en los detalles, esa es un poco la miradita sobre la idea clásica sobre la enfermedad. Pues vemos el detalle. Antes vemos ahora vemos un poquito cuál es el sentido de este mal, de ese sufrimiento en el Antiguo Testamento. Hay tres ideas fundamentales. El sufrimiento como consecuencia del pecado, ahora vamos a explicar eso. El sufrimiento como llamado a la conversión. Y el sufrimiento, la enfermedad como intercesión y redención. Entonces podemos agrupar las ideas del Antiguo Testamento en estos tres ámbitos, en estos tres bloques. Entonces, el sufrimiento, o en algún caso también la enfermedad en muchos textos, como consecuencia del pecado. Vamos a ver eso. El sufrimiento como castigo de una culpa. Está presente eso en la escritura. Bueno, acá en las notas, después dejo algunas citas y en otros momentos la cita pongo directamente porque son las más importantes. Pero hay muchos textos del Antiguo Testamento, los más primitivos, llamamos así, que veían un nexo directo entre culpa y sufrimiento. Hablamos del Antiguo Testamento, miles de años antes de Cristo, pero hay muchos, también hoy, ese nexo queda, eso queda. Entonces, si uno está sufriendo algo es porque es culpable de algo. Entonces, casi como un castigo por algo que hizo. Eso lo encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento. Como toda la revelación, fue un camino en que Dios empezó hablando al hombre con sus categorías pobres, llamamos así, muchas culturales de la época, pero después fue purificando eso
Ya en el Antiguo Testamento mismo, por ejemplo, la figura de Job es toda una contestación a esta mentalidad, porque Job es el sufrimiento del inocente, aquel que no tuvo culpa, aquel que es inocente, que no hizo nada para merecer lo que estaba viviendo y le llegó un montón de males. ¿Ah? Bueno, no tenemos el tiempo acá de explicar la historia de Job, pueden buscar si todavía no la conocen, es sobre el sufrimiento del inocente. Entonces, el sufrimiento es algo que todos padecen, no está exclusivamente vinculado a una culpa. Es claro que mucho sufrimiento, hablando del sufrimiento, no de la enfermedad, o en algunos casos también de la enfermedad, puede ser de una culpa. Claro, si yo tomo 5 litros de alcohol por día, es claro que me voy a enfermar y eso es culpa de uno, ¿no? En ese sentido. Hay un sufrimiento existencial que es culpa del pecado, es decir, también, ¿no? Un sufrimiento anímico, culpa del egoísmo del hombre, de la soberbia del hombre, del orgullo del hombre, del engaño, de la omnipotencia del hombre, del poder opresivo que ejercita. Bueno, entonces, pecado como herida existencial. Acá también, no tenemos todo el tiempo, ¿no?, de explicar Génesis 3, todo el pecado del hombre, que separándose eh, de la luz, quedó en la tiniebla. Separándose de Dios, quedó él como Dios de su vida. Bueno, y eso tuvo y tiene una consecuencia. Entonces la escritura narra las consecuencias de separarse de la vida es la muerte, de separarse de la luz es la oscuridad, que separarse del camino es la perdición, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, en ese sentido, el pecado, el sufrimiento tiene consecuencias del pecado. Pero no solo eso. El sufrimiento como llamado a conversión, el segundo. En Deuteronomio 8 está el sufrimiento en vista de una salvación. Principalmente en muchísimos casos. Acá está citado uno. Eso sucede en la Sagrada Escritura, pero también sucede en la vida real. ¿Cuántas veces un sufrimiento sirvió para que pudiéramos cambiar de mirada, cambiar camino? Entonces dice Deuteronomio 8 el camino del pueblo de Israel. Dios te hizo probar el hambre, la sed, ¿no?, la desolación, el sufrimiento del desierto para que tu corazón, para que tu mente, para que tu vida pudiera estar orientada hacia Él, para que pudieran buscar a Él. El valor purificador del sufrimiento, más o menos en la misma línea, de la conversión, el sufrimiento purifica. Acá podemos ver Jeremías 9:6. Tenemos que leer todos esos textos, sería lindo, pero haríamos muchísimas horas de curso y ya estamos con una hora. Vamos a hacer 1 hora y media eso, más o menos. El valor purificador del sufrimiento. El valor educativo del sufrimiento. Si Dios nos purifica y nos educa, nos hace crecer a través del sufrimiento, a través, llamamos así, pruebas, correcciones, como llama el libro del Proverbio. Basta no corregir dejar de corregir a un hijo, y siempre las correcciones al comienzo es algo que hace sufrir, que quedará un niño mimado, ¿no?, viciado, muy exigente y superficial. Entonces, dentro del sufrimiento se esconde un designio divino. Génesis 50:20, Génesis, bueno, está ahí las referencias, pero la idea es esa, ¿no? Dentro del sufrimiento se esconde muchas veces el plan de Dios pasa para convertir el hombre, para purificarlo, para educarlo,
por dentro del sufrimiento, y vemos que después eso será cumplido en Cristo. Unos textos que no se podría dejar de nombrar es el sufrimiento como intercesión y redención en las profecías del siervo de Yahvé. Hay 4 cantos del siervo de Yahvé en el libro de Isaías. Acá hemos nombrado solamente el primer canto, donde este siervo es una expresión de humildad que asume el sufrimiento refugiándose en Dios, buscando a Dios. ¿Ah? Y asumir el sufrimiento, que es humillado y que es maltratado, entonces este siervo nuevo es una figura que a través de su humillación, a través de su entrega, llega a la exaltación. Es una novedad, podemos decir así, absoluta. Él se siente elegido para esta misión de dar la vida, esta misión del sacrificio. Por eso elección y misión, elegido para eso. Y a través del sacrificio de su vida, dice, salvará a muchos. Entonces se ve también el sentido de ese sufrimiento es como una ofrenda, como un sacrificio nuevo, como un anuncio nuevo, que a través de su vida otros se salvarán, que a través del dolor otros serán liberados. Entonces es también una palabra nueva, un anuncio nuevo. Bueno, después veremos plenamente realizado esta figura en el siervo de Yahvé, ¿no? en Jesucristo. Bien, para terminar, la curación en el Antiguo Testamento, solo específico sobre la curación, se ve Yahvé como el médico de Israel. Podemos ver ahí en estos textos. También los sacerdotes y profetas obran sanaciones en nombre de Yahvé. Hay algunos textos. Y la medicina humana no es mal vista, sino bien vista. Es una ciencia querida por Dios. Está un texto de Eclesiastes que habla de eso. Bien, para terminar, si no va a ser larguísimo nuestra primera parte, vemos ahora... acá... Ahora en el Nuevo Testamento, está mal, tengo que corregir, disculpen, ahí puse enfermedad y curación en el Antiguo Testamento, pero hemos terminado, en el Nuevo, ahora en el Nuevo Testamento, se entiende porque vamos a hablar de Jesús. Bien, entonces, será, bueno, largo este video, pero terminamos esta parte y después la otra vamos a hacer más cortita. Jesús... Gran parte del ministerio de Jesucristo, los evangelios están llenos de la actividad de Jesús cerca de los enfermos, aquel que sana, aquel que toca la enfermedad humana, ¿no? Jesús tiene compasión de la enfermedad. Podemos ver acá, solamente digo así a vos, algunos textos, ¿no? de todo lo que el Señor, de todo lo que está narrado en el Evangelio, ¿no? El episodio de la suegra de Pedro, de la sanación del leproso, del paralítico, del tullido, la hija de Jairo, la sanación del sordo mudo, del ciego, de muchos enfermos,
criado del capitán romano, los ciegos de Jericó, el hidrópico, los 10 leprosos, bueno, el paralítico de Bethsaida, la resurrección de Lázaro, la viuda de Naim, muchísimos, ¿eh? Para que tengamos en cuenta. Entonces, tiene compasión de la persona enferma. Tras el dolor, el Señor también ve el pecado, el mal, la ausencia de Dios. El episodio clásico es aquel en que cura el paralítico y la primera cosa que él dice, no, tus pecados son perdonados. Y todo sí, no porque ve un nexo entre pecado y la enfermedad, porque ese es la ausencia de Dios en el corazón, tal vez es el gran drama que hace que uno vive la enfermedad sin Dios, sin sentido, sin luz. Entonces, en ese sentido, cuando cura, desea el bien integral, físico y espiritual de la persona. Toda la persona, ¿no? En el caso ahí del paralítico, él cura. A veces el Señor hace un milagro físico para llamar a la fe o para suscitar la fe. Y a veces para confirmar su palabra, para que puedan llegar a la fe, ¿no? Hace también las sanaciones físicas. No se queda al margen del dolor, él también quiso tomar sobre sí nuestro dolor. El centro de la obra de Cristo, bueno, que ahora veremos con más calma. Jesús no tiene la finalidad de suprimir el dolor, nunca prometió que a quien me sigue va a tener una vida sin dolores, sin sufrimiento. Todo lo contrario, pone la condición para seguir a asumir nuestra límite, como decíamos antes en la parte antropológica. Quien quiere venir detrás de mí, tome su cruz cada día y me siga. Para encontrar la vida. Para encontrar, así termina el Evangelio. No tenemos una mentalidad que seguir a Cristo es sufrir, ¿no? Porque quien pierde su vida la encuentra. Para encontrar una mirada nueva, un sentido nuevo. Pero hay que asumir lo de antes. El ministerio de Jesús sigue en el ministerio de los apóstoles. Este ministerio de compasión, de no quedar al margen, de sanación, de llamado a la fe, de cura integral de la persona, sigue en el ministerio de los apóstoles. El Señor manda, dice, vayan, anuncia a toda criatura, sanando a los enfermos y bautizándolas. Bien. Ahora, como hemos dicho, vemos un poco la parte central del Nuevo Testamento. Entonces, Jesucristo, Dios y hombre del sufrimiento. El hecho de asumir nuestra naturaleza en la encarnación significa asumir todo el hombre, asumir todo su límite, asumir toda su fragilidad, asumir toda su fragilidad física y todos sus límites, de alma y de cuerpo integralmente. Era Dios verdadero hombre y verdadero Dios, ¿no? Esa es nuestra fe. Después vemos la salvación como liberación del mal y después el sufrimiento como lugar extremo del amor. Señor, transforma el lugar de sufrimiento, de la angustia, de la depresión, de la tristeza en el lugar del amor extremo. Los amó hasta el extremo, así empieza la pasión de Cristo según San Juan. Entonces vemos un resumen de cada de esos 3 puntos que reasume un poco toda esta mirada sobre el dolor, la enfermedad, el sufrimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús toca con mano el sufrimiento humano, especialmente las enfermedades. No solo toca, asume el sufrimiento sobre sí mismo. El Hijo del Hombre tiene que ser rechazado, humillado, reprochado por los ancianos, crucificado, muerto y resucitado.
Y todo eso lo hace conscientemente, no voluntariamente se entrega. Llamamos ahí también toda la oración del Getsemaní, por ejemplo, donde entra en la voluntad del otro, pero sabiendo exactamente lo que se espera. Pues vemos cumplido en eso, no solo un sufrir por sufrir, pero con todo el sentido de realizar la obra del Padre, de transformar esta situación que asumió del hombre, esa situación de pecado, de muerte y de separación de Dios, transformarla uniendo a Dios, uniéndose a Dios, uniendo a la vida. ¿Y qué es el sentido del segundo punto? ¿No? La salvación como liberación del mal. Cristo vino para que el hombre no muera, sino que tenga vida en abundancia, vida eterna. Como lo que lo hace vivir la enfermedad y el dolor como esta ausencia, hemos dicho, como esta ruptura con la vida, como este sentido de abandono, en Cristo, ese momento es el momento donde Dios comunica vida, donde Dios se acerca salvando. Entonces Jesucristo toca las raíces del mal, el pecado y la muerte, la pérdida de la vida eterna. Toca las raíces del mal. Si las raíces del mal es mi soledad profunda, existencial, que mis límites manifiestan, Jesucristo es la unión profunda con Él dentro de ese dolor, dentro de esta enfermedad. Pero porque está Él, no es extraño, no es un Dios extraño, sino que se encuentra ahí. ¿Por qué? Porque lleva hasta hoy en el cielo las llagas del amor que nos tuvo, amándonos, amándonos en el dolor, amándonos en el sufrimiento, que es la forma más concreta, ¿no?, de amor. En ese sentido, tercer punto, el amor hacia el Padre que supera el mal. Cristo da la respuesta al sufrimiento con su sufrimiento. La cruz de Cristo, fuente de vida. Entonces no anula el sufrimiento, sino que transforma el sufrimiento desde adentro. Si el sufrimiento era ausencia, lo transforma en presencia. Si el sufrimiento era ruptura con Dios, lo transforma en unión con Dios, la más profunda con Dios. Si la cruz era un lugar de tortura y de maldición y de oscuridad y de angustia, transforma en un lugar de encuentro, donde se une al Padre, pero a la vez sufriendo. No es porque eso anula el sufrimiento, sino que lo transforma desde adentro. Y es el misterio central de la obra de Cristo. ¿Qué hace el sacramento? El sacramento, eso para terminar nuestra parte, después seguiremos la segunda parte. El sacramento une el enfermo de una manera misteriosa a esta obra de Cristo. El sacramento más que actualiza, hace presente esta obra de Cristo en el dolor. Así que por eso es importante que el enfermo lo viva no cuando está en coma, sino que activamente acogiendo esta palabra, que es un anuncio, pero que es real y que lo puede experimentar. Toda la obra de Cristo no lo hizo para Él, hizo para el hombre, para que su victoria, su resurrección sea manifestada en nuestra debilidad, en nuestra muerte, para resucitar a nosotros, sacarnos de la tumba donde la enfermedad, el sufrimiento nos pone muchas veces y ahí no tenemos esperanza, salida. Bueno, Cristo es aquel que resucita y da la vida. Bueno, seguiremos en el próximo encuentro.